y regímenes opresivos, y esos son programas públicos. Bueno, le he dicho latinoamericana a la senadora. En realidad es una latinoamericana muy especial. Es una republicana que actúa permanentemente contra los intereses de Cuba, y toda vez que se crucen en el camino con sus intereses, los nuestros, los del resto de América, también actuará contra nosotros. Pero la historia de estos ataques es muy vasta. Quiero contarles a los jóvenes de América que esta mi generación, que en muchísimos casos tuvo siempre como bandera al pueblo cubano, desde 1961 que viene siguiendo estas alternativas de los ataques, que algunas veces fueron todavía más peligrosos, con armas, los intentos de asesinato a Fidel Castro, las bombas que fueron colocadas en La Habana y en otras ciudades de Cuba, y que los 5 héroes cubanos averiguaron, investigaron cómo había sido cada uno de esos ataques y le entregaron las pruebas al FBI, momento en el cual quedaron hace muchos años presos y todavía permanecen presos 3 de ellos. Por eso saludamos a José Mujica, el presidente del Uruguay, que ha invitado a recibir a quienes están presos en Guantánamo, 5 o 6 de ellos. Dijo sí, puede ser, pero también será necesario la liberación de los 5 héroes cubanos. Después de la pausa seguimos. Este miércoles, en entrevista con Alfredo Molano, conozca el perfil de Marta Lucía Ramírez, aspirante a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador, ex ministra de Defensa. ¿Cuáles son sus perspectivas para Colombia? En el Partido Conservador pensamos que Álvaro Uribe gobernó con nuestra ideología, y yo eso lo comparto. Esa es la esencia del Partido Conservador. Este miércoles, solo por Telesur. Un golpe orquestado por diversos sectores, hechos responsables y consecuencias en un minucioso análisis que 12 años después sigue vigente. Documentales Telesur presenta un retrato directo de los hechos de abril de 2002 en Venezuela. La revolución no será transmitida hoy, solo por Telesur. Si me preguntaran a quién dedicaría permanentemente este programa, es a los jóvenes. Porque para nosotros esta es una historia por edad muy conocida. La hemos visto, reconocido, comentado, y hemos luchado contra esto a nuestra manera en estas décadas que vienen desde los años 60 para acá. Y siempre la misma historia. Por lo tanto, vale la pena recrearla, pensando en cada joven de América, que tiene que saber, aunque sea pequeños tramos de esa historia. Cuando es de Cuba es de toda América, siempre es de toda nuestra América, porque de esa manera, más inmediatamente, va a reconocer los problemas de hoy, que subsisten siempre de una manera muy parecida a aquellos. Hemos recurrido al historiador Waldo Ansaldi, un verdadero conocedor de todas estas historias, para que él nos haga un seguimiento de lo que ha pasado desde Playa Girón, como dicen en Cuba, o Bahía de los Cochinos, como dicen en los Estados Unidos. Recorramos esa historia. Cuando uno piensa en la relación entre Estados Unidos y Cuba, y en consecuencia en la intervención de los primeros sobre la segunda, tiene que remontarse a una historia de muy larga duración, que, para decirlo brevemente, comenzó casi con la proclamación misma de la República de los Estados Unidos. En el siglo XIX hubo intentos de compra, por lo menos 4, de la isla a la corona española. La gran injerencia, sin duda, fue la guerra norteamericano-española, la guerra de independencia, que culminó en 1898. Con la llegada de la Revolución,
esta historia cambió radicalmente, afectando particularmente al gran poder terrateniente y al gran poder económico del capital norteamericano. De modo que se fue gestando una situación que llevó al gobierno del general Eisenhower en 1960 a pergeñar una operación de intervención militar, no directa de Estados Unidos, pero prohijada, apañada y propiciada por los Estados Unidos, aprovechando la presencia de contrarrevolucionarios refugiados en Miami. Y esto culminó en la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, que contrariamente a lo previsto por los norteamericanos y por los contrarrevolucionarios, terminó en un rotundo fracaso para sus intenciones, una fuerte y rápida victoria y consolidación de la revolución. Pero lo que interesa esto es que las intervenciones norteamericanas no cesaron. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte. La operación Mangosta o Plan Mangosta es un operativo llevado adelante después de la derrota de Playa Girón. Un plan de intervención encubierta en la isla con una serie de acciones terroristas, sabotajes, quema de cañaverales, de destrucción de cultivos. En el lapso de los 14 primeros meses de ejecución de la operación hubo más de 700 casos en los cuales se atentó contra la economía de la isla o contra la población cubana. Para no pocos autores, esta operación Mangosta es una de las razones que explican que la Unión Soviética ofreciera al gobierno revolucionario cubano la instalación de misiles como un modo de defenderse frente a estos ataques. En la secuencia Playa Girón, Mangosta, crisis de los misiles, es una secuencia que debe ser leída como tal, no como episodios aislados, sino como partes de un mismo continuo. Qué útil nos resulta el conocimiento, el dominio de la historia de Valdo Ansaldi para hacer un repaso que en realidad él sabiamente inició en 1898. Pero todo lo que se sabe en realidad tiene plena confirmación, porque uno dice, ¿cómo iban a intentar los Estados Unidos asesinar a Fidel Castro? Pensándose, de acuerdo a lo que vemos en las películas, que ellos no fallarían en el intento. Son decenas, quizás cientos, los ataques que de distinta manera se han intentado. Pero dicho desde aquí, puede ser opinable, que acaso es un invento. Es muy interesante cuando lo dicen ellos mismos, como cuando aparecía recién la esposa de Kennedy, que es un dolor para nuestra generación con los años, porque en aquellos tiempos lo mirábamos con una cierta simpatía a Kennedy por los derechos de los negros, etc. Ellos son los que suelen contar poco a poco, como aquel personaje Raskolnikov que tenía que contar su crimen en Crimen y Castigo. Son ellos mismos los que llevan adelante la versión real de la historia. Khrushchev's advisors were saying, there can be no deal unless you somewhat reduce the pressure on us when you ask us to reduce the pressure on you. Also, we had attempted to invade Cuba. Well, with the Bay of Pigs, that undoubtedly influenced their thinking. I think that's correct. But more importantly, from a Cuban and a Russian point of view, they knew what, in a sense, I really didn't know. We had attempted to assassinate Castro under Eisenhower and under Kennedy and later under Johnson. Dentro de las diferentes operaciones encubiertas llevadas adelante por la operación Mangosta, pero además fuera y al margen de ella, una de las más conocidas, sin duda, fueron las reiteradas intentonas de asesinar a Fidel Castro mediante distintos procedimientos, lugares y ocasiones.
Acting, therefore, in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. This quarantine will be extended, if needed, to other types of cargo and carriers. Cambian los presidentes de Estados Unidos, pero la política hacia Cuba se mantiene invariable. Si uno se pregunta acerca del porqué de la persistencia de la política intervencionista de Estados Unidos, con sus últimas manifestaciones incluso, vale decir que no ha cesado más allá de las declaraciones del gobierno norteamericano, si tenemos en cuenta que los intereses económicos ya fueron afectados hace 50 años, ¿qué otro motivo explica esta continuidad, esta persistencia, casi diría esta terquedad absurda en el mantenimiento de esta política? Pero yo creo que las razones son más de un necio ideologismo que, por otro lado, claro, apunta al hecho de, bueno, no se puede dejar sin sancionar a un pueblo que ha tenido la dignidad de resistir en las peores condiciones y durante un periodo tan largo a la mayor potencia del mundo. Y por otro lado, al asociar al gobierno de Cuba con el gobierno de Venezuela, de Chávez en adelante, digamos, y considerarlos parte del eje del mal en América Latina, el hecho de que son gobiernos que se plantan en posiciones de defensa de los intereses nacionales, y aquí me parece que esto tiene que ver con este peso, el hecho de que Cuba haya vuelto al seno de las relaciones con los demás países latinoamericanos, su papel importante en la CELAC. Fue muy significativo el pasaje de la presidencia temporaria de la CELAC de Chile a Cuba, de Piñera a Raúl Castro, situado en las antípodas ideológicas. Y aquí me parece que Estados Unidos ha quedado plenamente solo. Se ve que se cansaron de intentarlo en serio, que ahora lo hacen a través de los videojuegos, aquellos de querer matar a Fidel Castro. Esto para cambiar la historia. No es un perro de infierno, no es un perro normal. No, yo me cargo con cuchillo. Dale, pues sí acaba de cambiar de historia. Un videojuego para matar a Fidel Castro. Aquí lo que hiere a todos en nuestra sensibilidad es el mal gusto del que hacen gala. Una pequeña revisión de esa historia que reaparece ahora de la mano del zunzuneo. Millones y millones de dólares. Se ve que les sobran. Ellos son los que los emiten. Les resulta bastante más fácil para condenar a un país a que en ese zunzuneo todos escriban contra Cuba y hacerle daño a Cuba. Lo han intentado de tantas maneras que yo no sé cómo no pierden las esperanzas. Después de la pausa vamos a estar conversando con Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de Cuba en la República Argentina. Enseguida estamos con ustedes. Un golpe orquestado por diversos sectores. Hechos, responsables y consecuencias en un minucioso análisis que 12 años después sigue vigente. Documentales Telesur presenta un retrato directo de los hechos de abril de 2002 en Venezuela. La revolución no será transmitida. Hoy, solo por Telesur. Voces Cambio.